En el término municipal de Getafe se encuentran trabajando un grupo de paleontólogos, arqueólogos y geólogos, investigadores que están realizando estudios en un valioso yacimiento paleontológico en el que se han hallado restos de comida, de un auténtico festín, podríamos decir, de nuestros antepasados, más antepasados, los neandertales. Se cree que lo que comieron en su día era un mamut, un paquidermo en cualquier caso. Estamos hablando del yacimiento de Preresa. Les sitúo a ustedes, paleolítico medio, es decir, que hablamos de hace más de 84.000 años, lo miro por si acaso porque las cifras marean. Un yacimiento que está aportando mucha información interesante sobre los habitantes o al menos grupos humanos que pasaron por esta zona y también de animales que en esos momentos poblaban la Comunidad de Madrid. Bueno, es apasionante el tema, por eso hoy hemos invitado a Joaquín Panera, que es arqueólogo del Instituto de Evolución de África y del Instituto de Investigación del Hombre y el Medio, una de las personas que está implicada y dirigiendo estas investigaciones. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que así contado, y yo solamente he hecho una pincelada, es apasionante el trabajo que están realizando. ¿Cómo está ahora mismo, en estos momentos, la investigación? Bueno, la verdad es que el entorno de Madrid es un entorno privilegiado para el estudio y el conocimiento de nuestros más remotos antepasados, fundamentalmente en torno a los valles del Manzanares. Este yacimiento se halla en una antigua vega del Manzanares, muy cerquita del curso actual del río, y también el valle del río Jarama. Estos dos ríos probablemente contienen la concentración de yacimientos paleolíticos más alta de toda Europa. No es un dato además que conocemos de los últimos años, sino que además la región de Madrid fue pionera en el estudio de la investigación de nuestros más remotos antepasados, y en un momento además en el que la ciencia oficial y la versión de la antigüedad del hombre era la que plasmaba la Biblia, que no iba más allá de 4.000 años. Entonces, cuando los primeros restos se encontraron, que acaba de pasar la festividad de San Isidro, en el Cerro de San Isidro, donde está en la actualidad el cementerio, en 1862, que son 3 años después de que Darwin publicara El origen de las especies, es decir, no había transcurrido apenas tiempo para asimilar que el hombre tenía una antigüedad muy superior a la plasmada en la Biblia, pues en Madrid aparecen restos de elefante precisamente, junto a utensilios que indudablemente habían sido realizados por el hombre. Esto permitió, junto con otros hallazgos que hubo en ese momento en el entorno de París y Londres, permitió desafiar, por utilizar este término, la versión de la antigüedad del hombre plasmada en la Biblia. Porque usted, claro, se ha remontado a los primeros hallazgos que se encontraron aquí de esta época en que estamos hablando, en la Comunidad de Madrid. Me parece interesantísimo porque, claro, quizá la pregunta ahora sería si ya en su día se encontró en esa zona restos de seres humanos, nuestros antecesores, decía yo. Restos de seres humanos físicamente no. No, pero de instrumentos que habían utilizado, ¿no? Con lo cual da a pensar que sí. En esa zona tuvo que haber algún asentamiento o por allí pasaron al menos humanos. Eso es. ¿Qué diferencia hay o qué hace de este hallazgo que han encontrado ustedes? Decía yo, un auténtico festín de neandertales. Bueno, ¿Qué le convierte en especial? La peculiaridad de este hallazgo es que hemos podido demostrar por primera vez no solo que estos homínidos, en este caso neandertal, pero hubo otros homínidos anteriores al neandertal que también vivieron en las riberas del Manzanares, y también hay que pensar que vivieron tanto los neandertales como los heidelbergensis, que son, todo el mundo los conocemos sobre todo por el hallazgo de Atapuerca, los hallazgos de Atapuerca, que estuvieron donde estamos nosotros ahora físicamente. Ellos deambularon por aquí entre hace unos 500.000 y 50.000 años. Estuvieron donde estamos nosotros físicamente y donde están los telespectadores viéndonos. ¿Sí? Pues tenemos la garantía de que estuvieron ocupando este espacio. Con este hallazgo lo que hemos demostrado por primera vez es no solo que se comieron su carne, cosa que ya habíamos podido demostrar en otro yacimiento también muy próximo, que se llama Áridos, en el río Jarama, pero muy próximo a a unos 4 o 5 kilómetros, y en algún otro yacimiento europeo, pero muy pocos hay evidencias de que se comieron la carne de elefante, sino que además fracturaron los huesos para acceder al tuétano. El tuétano, la grasa animal en general, el tuétano en particular, nos provee de unos nutrientes, de un alimento
que necesitamos ingerir bien a través de los legumbres o de los cereales, cosa que un cazador-recolector no tiene acceso a ello, porque evidentemente no puede procesarlos ni los puede cultivar, entonces lo tiene que ingerir a través de la grasa de animal, pero los animales en estado salvaje disponen de muy poca grasa corporal y se recurre habitualmente al tuétano de los huesos, que además es de un gusto exquisito, yo creo que en la actualidad nos sigue gustando, y también en el cerebro. Pero en el caso de un paquidermo, de un proboscidio, hay que tener muchas ganas de acceder a ese tuétano. Me figuro, porque hablamos de animales de grandes dimensiones, con lo cual sus huesos también serían además especialmente fuertes y difíciles de conseguir el preciado tuétano, que es lo que ellos buscaban. Muy difícil, y hasta ahora se había asociado, por eso se interpretaba que no les compensaba el esfuerzo que tenían que invertir en la fractura de esos huesos para obtener ese tuétano. Nosotros lo que pensamos es que no sean los yacimientos donde aparecen huesos de elefante no han sido suficientemente investigados. Para llegar a esta conclusión hace falta un estudio muy particular realizado por unos especialistas que se llaman tafónomos, que son arqueólogos también, que estudian las superficies de los huesos y pueden diferenciar si hay marcas producidas por utensilios de piedra o si las fracturas de los huesos han sido antrópicas o hay algún otro agente que las haya podido ocasionar, y en este caso tenemos evidencias de que tuvieron que ser necesariamente realizadas por seres humanos. Pues esto es lo más significativo, desde luego, que es un hallazgo muy interesante, porque no, y además, según nos lo ha explicado, con mucho detalle, por cierto, nos demuestra la importancia que tiene el descubrimiento, porque claro, supongo que con lo que han encontrado en este y en otros yacimientos pasará lo mismo. Es complicado saber cómo vivían estos hombres primitivos, es decir, en esta zona, por ejemplo, no hay cuevas, el animal que encontraron estaba muerto, lo cazaron, ¿qué datos tienen de su vida? Bueno, pues esas preguntas que usted me hace son las que tratamos de responder con nuestra investigación, y son las preguntas más difíciles, ¿no? Cada vez sabemos, gracias a que la investigación en los últimos años, especialmente en la Comunidad de Madrid, ha sufrido un importante avance, gracias a la concienciación de la Dirección General de Patrimonio, que ha financiado buena parte de estos trabajos, pues cada vez sabemos más cosas, pero todavía nos faltan muchas por saber. Con respecto a la caza, que es algo que recurrentemente es un tema de debate entre los especialistas y que la gente pues también se lo pregunta, si teníamos tecnología suficiente en ese momento para cazar pues un paquidermo que medía más de 4,5 metros de alzada, que pesaba varias toneladas, con unas defensas o colmillos de unas dimensiones de hasta 3, 4, 5 metros. Claro, cuando hablamos de tecnología nos referimos a lanzas. Efectivamente. O sea, vamos a situarnos, claro, ¿no? Entonces, esa es la tecnología. Comentaba yo con usted, claro, están en ello entonces los investigadores. Estamos en ello. Comentaba yo con usted fuera de cámara, cuando estábamos hablando antes de empezar la entrevista, hay un famosísimo libro que se llama El clan del oso cavernario, El clan del oso cavernario, que tiene además son 4 libros con historias distintas, y una de ellas se narra la caza de un mamut. Claro, comentábamos, hombre, no es científico lógicamente, el libro no tiene ese espíritu y tampoco hay datos para demostrar cómo cazaban, ¿no? Pero sí te puedes figurar que, claro, estamos hablando de unos seres humanos, pues no sé qué estatura podrían tener, como media. Bueno, el caso del Neandertal podría alcanzar una estatura media, se ha calculado unos 70. Unos 70, bueno, pero claro, estamos hablando, lo que decía usted, una mole de un animal que pesaba toneladas y que medía 4 metros. Pero también hay que tener en cuenta con el Neandertal que era un humano mucho más musculado que nosotros, muy adaptado a la vida en la naturaleza, con una tecnología más que suficiente para sobrevivir, y de hecho lo hizo durante cientos de miles de años, hasta que hace 50.000 años apareció por Europa una especie que es la nuestra, y paulatinamente los fue desplazando. También esto es un debate muy apasionado. ¿Convivieron las dos especies, lógicamente? No solamente convivieron, es decir, físicamente compartieron el paisaje, sino que se mezclaron. Y eso que hace muy pocos años hubiera sido una auténtica herejía científica, ahora lo sabemos gracias a los estudios genéticos. Sabemos que nosotros, usted, yo, los oyentes, compartimos hasta un 3% del genoma neandertal. Es decir, que parte de nuestros antepasados
fueron neandertales. Hubo una convivencia, por así decirlo, más que estrecha. ¿Por qué dice que sería una herejía? Porque yo lo veo totalmente lógico, ¿no? Compartían espacio sí, y compartirían probablemente luchas y encuentros. Tiene toda la razón de que es lo más lógico, pero a veces en ciencia lo más lógico no es suficiente porque hay que demostrarlo. Ya. Entonces pensábamos que eran dos especies distintas que, aunque hubiera habido mezcla entre ellos, no hubieran dejado descendencia, o sea, hubiera sido una descendencia estéril, pero la genética, gracias a esos estudios, ha demostrado que sí, que hubo esa convivencia y que dejaron descendencia y que los no africanos, eso es una de las pruebas, tenemos en nuestro genoma parte de los genes neandertales, por lo tanto, hasta ahora pensamos que eran primos nuestros, pero ahora, además de primos, sabemos que son también algo de tatarabuelos nuestros. Que forman parte también de forman parte de nosotros y de lo que somos. Claro. Y entonces estos estuvieron durante cientos, son los auténticos europeos. Ellos son los que evolucionan aquí, se adaptan al clima europeo, viven aquí, y nosotros somos, por así decirlo, unos inmigrantes, que ya llevamos aquí unos cuantos años, pero somos unos inmigrantes. Bueno, apasionante. 1000 preguntas más se me ocurren, pero para no desviarnos del tema y de este yacimiento, que está ahora mismo, como decimos, su investigación en el momento pues, culminante, bueno, tiene mucho, la investigación empezó en 2004, ¿no? Empezamos en 2004, efectivamente. Es prolongado el tema porque esto no es como en las películas, que llega Indiana Jones, excava un poquito. ¿Cuánto daño les ha hecho lo de Indiana Jones a ustedes? Bueno, yo creo que tiene su parte romántica, que a mucha gente le ha llamado la atención sobre la arqueología. Y no, yo no considero que nos haya hecho daño. Sí que es cierto que la gente, cuando hablas de ¡ay, qué bonito! A mí también me hubiera gustado ser arqueólogo, pero luego es un trabajo muy duro que te exige no solamente mucha dedicación... Y muy minucioso, ¿no? Yo lo veo muy minucioso. No, como todo trabajo de investigación, pues requiere un nivel de detalle elevado. Pero sobre todo la diferencia con otros científicos es que la mayor parte desarrolla su trabajo en el laboratorio, pero nosotros nuestro laboratorio lo tenemos en el campo. Sí. Y claro, el campo está donde está y puede ser un sitio más o menos agradable. Uno de los yacimientos más maravillosos también está en Madrid, con restos de neandertal, Pinilla del Valle. Tiene varios molares de neandertal. Además de unas ocupaciones con unas cronologías similares de 80.000 años como la que tenemos aquí, pues está en un marco paradisíaco en el Valle del Lozoya, que yo creo que es uno de los valles más bonitos de Madrid. Qué suerte trabajar aquí, ¿no? Claro, yo también colaboro en ese proyecto y la diferencia es cuando me traslado al Jarama o al Manzanares, en una cantera de áridos, con unas condiciones totalmente inhóspitas y muy duras, en verano con mucho calor, que es cuando excavamos, pero merece la pena, compensa cuando luego tienes estos hallazgos, ¿no? Supongo que sí. Nos encantaría seguir hablando con Joaquín Panera de muchas más cosas, que las hay para hablar largo y tendido sobre lo que se está encontrando en este yacimiento, pero es que el tiempo se nos acaba, así que en un minuto escaso quería preguntarles si esta crisis que vivimos les está afectando o les puede afectar en sus investigaciones. Sería una pena, porque la verdad todo lo que nos está contando yo creo que merece la pena que salga a la luz y que se descubra. Le agradezco mucho que me haga esa pregunta, porque yo creo que es muy importante, sobre todo en un entorno en el que queremos cambiar un sistema económico que ha fracasado y que a la ciencia, o sea, uno de los pocos vías de cambio es la investigación, en todos los sentidos, todo tipo de investigación, por supuesto, incluida la de nuestros orígenes. El recorte del 25% incrementa en un 8% la medida del recorte de los presupuestos, del resto de los presupuestos. Por lo tanto, si ahora mismo se paraliza la investigación, retomarla, cuando la volvamos a retomar, nos puede implicar partir de cero, porque la investigación a nivel internacional no se queda parada, la investigación continúa, y luego nosotros engancharnos a ese tren nos puede suponer, además de que en nuestro caso especial los yacimientos que están afectados en muchas ocasiones por obras públicas o privadas, o se excavan o si no ya no hay otra oportunidad. Sí que nos están afectando mucho, estamos muy preocupados, sobre todo porque en esta última década habíamos conseguido actualizar el conocimiento y poner a nivel internacional la importancia que tiene del paleolítico madrileño, que vuelvo a repetir,
es uno de los más relevantes que tenemos en toda Europa. Pues sería importante que no afectara, para que no hubiera al menos ese parón, que sería un retraso de años, como nos dice nuestro invitado, en una zona tan rica como es la nuestra, para lo que supone la investigación en esa época concreta, en el Paleolítico, porque nos ha contado que aquí hay restos de los más importantes de toda Europa. Joaquín Panera, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Que funcione muy bien, bueno, las investigaciones vayan bien y que el dinerito llegue. Me voy más contenta sabiendo, oye, me hace ilusión que tengo un 3% en el genoma de Neandertal. Probablemente muchos telespectadores que hasta ahora no lo sabían, se han quedado sorprendidos, pero así es. Así es. Pues lo dicho, muchas gracias. Nos despedimos, cerramos aquí nuestro Madrid Sur al día de hoy. Ahora llegan las noticias. Buenas tardes, gracias por su atención.